Bueno, a propósito de que es el mes del amor, ¿sí? Y estamos entrando en la segunda quincena del amor, de este mes que se conoce el amor. Es del amor y la amistad, no es solo el amor de pareja, ¿no es cierto? El amor entendido también, por ejemplo, el amor hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, el amor entre hermanos, la amistad que debe haber también, hay que destacar en estos tiempos, la amistad entre amigos, ¿sí? Y todo esto suena bonito y tiene que ser bonito, ¿sí? Este tipo de relación sentimental, este tipo de relación con compromiso, porque una amistad es una relación con compromiso. Y digo, suena bonito, pero hay que cultivarlo. No, esto no es dado fruto de una coincidencia, de que de pronto me hice amigo o amiga en la escuela, en el colegio, y ahí está. No, esto tiene que ser cultivado a efecto de que, y debe ser muy cuidada también una amistad, a efecto de que exista los pilares que sustentan una amistad. De esto le quiero hablar, de la amistad, de la verdadera amistad, ¿sí? Digo, hay pilares que deben ser importantes, prioritarios, necesarísimos, ¿sí? Como por ejemplo el respeto. El respeto es el primer pilar fundamental para que se maneje bien una relación cualquiera, ¿sí? Insisto, puede ser relación de pareja, puede ser relación familiar, puede ser relación de amigos y compañeros de trabajo, qué sé yo. Lo primero que debe haber es respeto, ¿no es cierto? Y ese respeto, esa amistad, esa cercanía que vamos teniendo, debe derivarse también en apoyo, en solidaridad, en comprensión, en tolerancia, en empatía, es decir, tratar de identificarme en algún momento de la vida, ponerme en los zapatos del otro para sostener esa amistad, a efecto de que no se resquebraje a la vuelta de la esquina. Y es por eso que, por ejemplo, la palabra de Dios nos da parámetros para manejar las relaciones interpersonales, que parecerían ser tan fáciles porque son sentimientos innatos, sentimientos espontáneos que surgen, ¿no es cierto?, pero que a la vuelta de la esquina también se ven expuestos a resquebrajarse, ¿sí? Por eso es que hay separaciones de noviazgo, por eso es que hay divorcios, por eso es que hay enemistades entre personas que deberíamos tener y mantener una relación férrea, como por ejemplo hermanos. A veces hay estos distanciamientos, estas rupturas, a ratos confrontaciones. Entonces hay que saber cuidar. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, si usted quiere me acompaña con su Biblia, allá en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17, facilito de recordarlo, 17 de Proverbios. La palabra de Dios dice así. Le voy a mencionar un par de versículos para luego contarle una historia. Proverbios 17 dice así. Tenemos todos, amén. Siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y en el siguiente capítulo 18, versículo 24, dice así: el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces estos dos versiculitos nos muestran lo férrea que tiene que ser la amistad, ¿sí? La unidad, nos muestra el respeto que debe haber, la predisposición que debemos tener para entendernos, ayudarnos y apoyarnos, ¿no? El que tiene un amigo que se considere como un hermano, porque a veces es de mayor ayuda que un hermano, es de mayor presencia que un hermano, ¿sí? Y dice que si uno recibe ese tipo de amistad, uno tiene que estar dispuesto a dar, a ser recíproco, ¿no es cierto?, en su entrega. Uno no puede, por ejemplo, decir que tiene amistad con alguien y aprovecharse de ese alguien, porque ahí ya no hay amistad, ¿sí? El que tiene un amigo ha de mostrarse amigo, ¿sí?
Permítame contarle una historia que es bíblica, obviamente, de dos amigos, de dos personas que llegaron a ser amigos, con quienes somos amigos. No sé si ustedes tengan amigos íntimos o amigos muy cercanos. Yo sí lo tengo, gracias a Dios. Y claro, coincidimos en un punto, ¿no? De pronto, por ejemplo, uno de mis amigos, o dos de mis amigos muy, muy cercanos y de mucho tiempo, fuimos compañeros en el colegio. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, mantenemos esa amistad. Y recuerdo que en algún momento, no sé si con cada uno de ellos, tuvimos discrepancias, pero supimos superarlas. Y mantenemos la amistad. El día 25 de diciembre, es decir, hace menos de 2 meses, aprovechando que uno de ellos que vive en Guayaquil estaba aquí en Quito, nos reunimos el 25 de diciembre aquí en mi casa, con nuestros cónyuges, con nuestras esposas, nos tomamos un cafecito y nos tomamos una foto también. Los tres que nos habíamos hecho grandes amigos en tercer curso de colegio, imagínense. Entonces llevamos más de 40 años de amistad, pero no es esa la historia que le quiero contar, sino una amistad bíblica, ¿sí? En el libro de los Hechos se relata de esta amistad. No hace falta que vaya allá, yo lo voy a contar porque son distintos pasajes que voy a topar. Y los pertinentes los vamos a leer, ¿sí? En el libro de los Hechos, por ejemplo, dice que en los primeros años del cristianismo, de la iglesia, hubo una persecución a los cristianos. En aquel entonces les conocían como los del camino. Y esa persecución hizo que algunas personas, varones principalmente, cristianos, dispuestos, entregados, sean asesinados, y otros por la persecución fueron dispersados. Entonces las familias quedaron desprotegidas, porque quienes eran los sustentadores económicos para aquel entonces eran únicamente los varones, por excepción alguna mujer quizás haya ganado algo, ¿sí? Pero quienes sustentaban los hogares obviamente eran los varones. Y la iglesia, al ver que esto había golpeado tanto la economía de los hogares que quedaron sin ese varón en casa, decidieron hacer un fondo común, ¿sí? Y ahí aparece uno de los dos grandes amigos de los cuales le quiero hablar. Dice que había un hombre que se llamaba, capítulo 4, de hecho está al final del libro de los Hechos, dice que había un hombre que se llamaba José y le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Y obviamente, ¿cómo no va a tener ese sobrenombre él? ¿Sí? Parece que en la iglesia primitiva se solía bautizar, por decirlo así, poner otro nombre al nombre común, ¿sí? Y a este José le pusieron por nombre Bernabé, que significa hijo de consolación, porque él dio un gran ejemplo, ¿sí?, de solidaridad, de apoyo. Eso muestra el corazón de Bernabé, esa generosidad, ese compromiso que él tenía con el pueblo de Dios, cuando vende una casa que era de su propiedad, y todo el dinero de la venta de esa casa trajo a los pies de los apóstoles y les dijo: apóstoles, yo sé que ustedes están preocupados por la condición económica de la iglesia, así que aquí está, yo acabo de vender mi casa y tengan la totalidad del precio de la casa. Entonces digo, eso muestra el corazón, ¿sí?, de este hombre que estaba dispuesto a entregar el todo por la familia de la fe, ¿no? Y tener un amigo así, imagínense qué bendición, qué privilegio, ¿sí? Este hombre ahora, y desde ahí en adelante conocido ya en el texto bíblico como Bernabé, siempre dio claras muestras de generosidad de corazón, no solo en la parte material, como lo relata la palabra, sino que para aquel entonces también uno de los mayores perseguidores de la iglesia era un hombre llamado Saulo de la ciudad de Tarso. Entonces este Saulo de Tarso era un hombre terrible. Él había consentido, por ejemplo, en la muerte de uno de los primeros mártires cristianos, que fue Esteban. Este Saulo de Tarso, con un corazón totalmente distinto a este Bernabé, ¿sí? Este Bernabé cristiano, Saulo de Tarso un perseguidor, Saulo de Tarso un malvado, un perverso, procurando solo sus intereses egoístas de tratar de llegar a ser un gran líder espiritual. En un momento se convierte al cristianismo,
Sí, en el capítulo 9 del libro de Hechos dice que él se convierte en un encuentro personal con Cristo Jesús, pero los cristianos de aquel entonces no estaban muy convencidos de aquella conversión, de aquel cambio, ¿no? Dicen, ¿no será que es una estrategia de este perverso Saulo para hacerse el amiguito nuestro y ver qué pasa? Pero Saulo había dado claras señales de un cambio en su vida cuando él iba camino a Damasco, en pos de persecución de los de la iglesia. Se encuentra con Cristo Jesús, es transformado y un tiempo después él comienza a predicar precisamente en Damasco de Cristo Jesús, ¿sí? Y dice que su predicación fue muy, muy valerosa, muy valiente. Él no tuvo empacho en decir, sí, yo perseguí, pero ahora le voy a servir a Dios. De esto estaban enterados los principales de la iglesia que radicaban en Jerusalén, y es Bernabé quien va a buscarle a Saulo y le dice, Saulo, yo he visto y me consta el cambio que tú has tenido en tu vida, de ser un perseguidor a ser un puntal, ¿sí? Yo he visto valerosamente cómo tú has defendido el evangelio. Así que le dice, ven, yo te llevo, ¿sí?, a Jerusalén. Y a pesar de que en Jerusalén tenían temor de él, es Bernabé quien les presenta a Saulo, a los discípulos, y les dice, él ha predicado valerosamente en Jerusalén, y le acogen, ¿sí?, con cierto recelo inicialmente, pero le acogen a Saulo. Obviamente le tenían puesta la mirada a ver si es que su conversión era definitiva, era permanente, qué tan cierta era, ¿no? Pero Saulo permaneció. Tiempo después se encuentran nuevamente estos dos personajes que terminan siendo grandes amigos. Se encuentran en Antioquía, ¿sí? Y en Antioquía ellos experimentan un aspecto o dos aspectos súper importantes. La palabra de Dios dice que en Antioquía, por vez primera, los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. Antes se les conocía como los del camino, pero en Antioquía, por vez primera, fueron llamados cristianos los seguidores de Cristo, y estaban ellos ahí, ¿sí? Coincidieron una vez más Bernabé y Saulo, y es en Antioquía donde también a Saulo se le cambia el nombre de Saulo, conocido como Saulo de Tarso, a Pablo, ¿sí? Y de ahí en adelante ellos mantendrían esos nombres que les fueron sobrepuestos por los cristianos de la iglesia primitiva. Así que ellos fueron de los primeros en ser reconocidos como los cristianos. Pero pasa algo mucho más importante en Antioquía, y le voy a citar específicamente lo que la palabra de Dios nos dice. No hace falta que me siga en esta versión porque es solo parte de la historia. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 1 y 2, dice esto, ¿sí? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, ¿sí?, él ya se había convertido en un pilar. Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí está él, ¿sí? Ministrando estos, oiga esto, este versículo 2 es importante. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿sí? Si bien ellos tuvieron un encuentro, ¿no es cierto?, cuando Bernabé, siendo un hombre tan generoso de corazón, se abre él y abre la oportunidad de acogerle a Saulo, un ex perseguidor que ahora habría de pasar a ser parte del equipo de los cristianos. Es Bernabé el que le va a ver, el que le trae, el que le presenta, ¿sí? Luego coinciden en Antioquía, como dice el versículo 1, ¿sí? Y ellos dicen que estaban ahí ministrando, es decir, estaban compartiendo la palabra, pero a su vez estaban pidiendo la dirección de Dios para saber qué hacer en la obra en aquellas épocas. Y mire bien lo que dice el versículo 2. Dice que el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo habló a través de alguno de ellos, ¿sí? Tuvo una revelación del Espíritu Santo en que
son llamados Bernabé y Saulo, que prontamente sería cambiado a Pablo, el nombre, son llamados de parte de Dios. Es el Dios Espíritu Santo que es el que se mueve hoy en día en la iglesia después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Dijo que es necesario que Él se vaya, que Cristo se vaya para que venga a nosotros, a estar en nosotros el Espíritu de Dios. Entonces, en estos cristianos, como en nosotros debe estar el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios habló a través de alguien y dice: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque en ellos tengo un llamado, ¿no es cierto? ¿Qué hizo esto? Pues esto lo único que hizo es afirmar la amistad de estas dos personas. Afirmó la amistad. No solo que pasaron a ser parte de un equipo misionero, sino que les afirmó. Dice, Él es Dios, el Dios Espíritu Santo les dice: yo quiero que Bernabé y Saulo formen una dupla, como Batman y Robin, ¿no es cierto? Una dupla que va a cumplir un propósito, un cometido, ¿sí? Yo quiero que ellos caminen juntos en este llamado. ¿Cómo me he permitido llamarle a esta prédica? Pues a esta prédica me he permitido llamarle dos grandes amigos. Pero la prédica continúa, y el título también: dos grandes amigos separados. ¿Por qué? Porque estamos ahora en Antioquía. El Espíritu Santo les separa a ellos para arrancar en lo que se conoce como el primer viaje misionero. Y obviamente no viajaban solo los dos, digamos, eran los principales, los responsables, y tenían que salir a predicar en el mundo, e iban con otras personas. En ese grupo de este primer viaje misionero se sumaron algunas personas, y la Biblia destaca uno de ellos, que se llamaba Juan, y que a su vez era sobrino de Bernabé. No Juan el del Evangelio, ni el de las cartas, no, ni el que recibió la revelación del Apocalipsis, sino un sobrinito. Juan, José eran nombres muy típicos en esa época. Un sobrino de Bernabé que se coló, ¿sí? Y dijo: yo quiero ir, y lo aceptan como un ayudante, y salen en el primer viaje misionero. Usted puede leer ahí en el capítulo 3 el recorrido que hacen, etcétera, etcétera, hasta que llegan en un momento a una ciudad, ¿sí?, que se llama Perge. Y estando en Perge tenían que seguir el viaje, pero en Perge se desembarca el sobrino de Bernabé, Juan. ¿Sí? Él dice: no, yo ya no continúo con ustedes, yo me regreso a Jerusalén. No es que Juan desistió del cristianismo, no es que Juan se separó del grupo, no, simplemente dijo: yo les he acompañado durante este trayecto, pero ahora yo regreso a Jerusalén y ustedes continúen nomás. Y así fue. Ellos continuaron en este viaje misionero, perfecto, levantando iglesias, tratando de afirmar a los cristianos que habían en toda la región de Judea. Y luego surge un pequeño inconveniente, o gran inconveniente quizás, ¿sí?, en cuanto a las personas que ellos iban ganando para Cristo, ¿sí? Había un problema de los judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Y cuál era el problema? El problema es que habían algunas personas que consideraban que si alguien se convertía del judaísmo, o simplemente de cualquier otra creencia, o simplemente no creían en nada, pero querían hacerse cristianos, había quienes decían: tienen que circuncidarse y guardar la ley. Y Pablo y Bernabé dicen: no es así, no les podemos obligar a que las personas que se convierten a Cristo tengan que cumplir con la ley, ¿sí? La ley fue para los judíos y fue en el Antiguo Testamento, y esto trajo mucho conflicto. Entonces convocan a todos los pilares del cristianismo de aquel entonces, a los apóstoles, ¿sí?, y dicen: nos vamos a reunir en Jerusalén para discutir este tema. Y se reúnen para discutir este tema. Pablo y Bernabé defendían la no circuncisión, y dice que ambos defendieron esta postura con vehemencia, al punto que terminaron teniendo la razón. Y la decisión que se toma estuvo muy influenciada
precisamente por la postura que ellos defendieron. Ellos fueron y dijeron, vean, ustedes no saben todo lo que Dios está haciendo con los no judíos. Ustedes no saben todo lo que Dios está haciendo con todos aquellos que se convierten al cristianismo. No les pongamos esta carga de que se circunciden y de que tienen que cumplir con toda la ley de Moisés. Entonces, el Estado Mayor de los cristianos de aquel entonces deciden hacer una carta y enviar la carta a los distintos lugares, indicándoles, entre otras cosas, esto, ¿no es cierto? Sí, toda persona que se convierta al cristianismo no hace falta que se circuncide ni que cumpla la totalidad de la ley de Moisés. Sí, más bien que se acoja a las normas que la Iglesia hoy está dando a través de nosotros y que no contrarían, obviamente, con la ley de Moisés. Les envían a Pablo y a Bernabé, quienes habían formado un equipo, quienes habían sido llamados de parte de Dios, les envían con esta carta nuevamente a Antioquía, ¿sí? Dice, ustedes vayan, lleven para satisfacción de la gente y digan, nuestra postura es la que se mantiene, ¿sí? En lo que se conoció como el primer concilio de Jerusalén. Eso está en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Entonces ellos son enviados, dice, vamos nuevamente, y Pablo dice, aprovechemos, ya que vamos a ir a Antioquía nuevamente, aprovechemos visitando los distintos lugares que habíamos recorrido en nuestro anterior viaje para ver cómo están los hermanos y cómo están las iglesias. Dice, perfecto, síganme los buenos. Y el rato que dice, síganme los buenos, se quiere colar nuevamente el sobrino de Bernabé, Juan, a quien le habían puesto por sobrenombre Marcos, conocido como Juan Marcos. Entonces Pablo y Bernabé dicen, vamos llevando esta carta con esta resolución y aprovechemos para visitar estos lugares. Dice, y Bernabé dice, y mi sobrino también nos va a acompañar esta vez. Y Pablo dice, no, yo no quiero que nos acompañe. No, dice, pero sí, ya nos acompañó. Sí, dice, pero la vez anterior nos acompañó y se descoló en Pergue de Panfilia. ¿Y hoy qué seguridad tenemos de que nos siga acompañando y que a la vuelta de la esquina nuevamente se regrese? Ay, dice Bernabé, déjate de cosas, Pablo, dice. Él es un aporte, es una ayuda. De gana te vas a poner en ese plano difícil. Dice, no, si es que él va, yo no voy. ¿Cómo? Sí, Pablo, ¿qué estás diciendo? Sí, que si tu sobrinito se cola en este viaje, yo no voy, no cuentes conmigo. Oiga, y tienen tal confrontación que primero no ameritaba un conflicto, una pelea, una discusión, una confrontación. Pero la discusión dice que fue tan airada que estos dos amigos grandes, entrañables, con historia, con experiencias juntos, por una tontera, terminan separándose. Y Bernabé coge su camino y hace su recorrido. Y Pablo le reemplaza a Bernabé con otro gran colaborador que se llamaba Silas. Y ahí se acabó la amistad. ¿Qué tal? Una amistad que se fue afirmando de un hombre como Bernabé, hijo de consolación, de corazón extremadamente generoso, que abrió su corazón para traerle al perseguidor Saulo y le dice, ven, yo te creo, ven, te presento a los apóstoles. Y que son separados de parte de Dios. Dios les unió a ellos en un propósito. Era mucho más el propósito que les había unido, que discúlpeme que lo diga de esta manera, que la tontería que les estaba separando. Entonces ahí la pregunta es esta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y hay algunos cuestionamientos que yo me hago. Pero antes de entrar en estos cuestionamientos, permítame sugerir alguna cosa. Nos casamos por amor, nos casamos con compromiso. Dios nos regala hijos y todos los regalos de Dios, y creo que el regalo
Después de la salvación, el regalo más maravilloso que podemos tener son hijos. Cuando nuestros hijos crecen, nos regalan otros hijos. Cuando ellos se casan, lo que conocemos como los hijos políticos. Yo prefiero llamarlos así que llamarle yerno, nuera, ¿no? Suena tan grotesco. Pero son hijos políticos, hijos que se vienen a sumar a nuestras familias, ¿sí? La vida nos regala hermanos, que tenemos no solo un gen, un ADN común, no, tenemos vida con los hermanos. Compartimos, nos peleamos, nos reconciliamos, nos complementamos con los hermanos. A mí, por ejemplo, nunca me gustó el hígado. Y en mi casa, cuando yo era soltero, se comía con mucha frecuencia hígado, porque entiendo que a mi padre le gustaba. Y en esas épocas se comía lo que el papá decía. Ahora no, ahora se come lo que los hijos deciden, ¿sí? Pero también lo hacemos por amor, ¿sí? Y con los hermanos compartimos tantas cosas, tantas vivencias, fechorías. Son nuestros cómplices los hermanos. Entonces, cuando había hígado en la casa, por ejemplo, y a mí no me gustaba, pero me servían y tenía que comer, por ahí había algún comedido con mis otros hermanos. Yo soy hijo de una familia numerosa, tan lindo, 7 hijos. Entonces, tácitamente, con miradas y con gestos conveníamos, ¿no? O sea, tú hoy cómete tu hígado, mi hígado que no me gusta, y mañana cuando te sirvan algo que a ti no te gusta, pues yo me como y quedamos de panas. Y digo, la vida nos regala esto, nos regala esposos, nos regala hijos, nos regala hermanos. Conforme vamos desarrollando nuestras vidas, nos regala amigos, primos, ¿sí? Yo no sé si hoy compartan tanto, pero yo tengo tantas historias con primos míos, ¿no? Principalmente tengo uno que es un alcahuete mío. Él era mi celestino, era mi recadero, ¿sí? Y tenemos historias que cuando nos vemos con él hasta el día de hoy, que nos vemos, gracias a Dios, con alguna frecuencia, y se ofrece recordar ciertos aspectos de nuestra vida pasada, oiga, nos unen más, volvemos a vivir, ¿no? Todas estas personas que forman parte de nuestro círculo social, comenzando con el familiar y extendiéndose un poquito más con nuestro círculo social. Y a la vuelta de la esquina hay impases, hay discrepancias, hay perspectivas diferentes frente a un acontecimiento X de nuestra vida. Sí hay. Y terminar con eso. Hay sobrinos. Yo con mis sobrinos tengo una unidad increíble, porque ellos se criaron junto a mí mientras yo estuve en casa siendo soltero. Cuando me casé, casi que se rompe un lazo precisamente por el celo, ¿no? Por el amor inmenso que yo he tenido por ellos y ellos conmigo hasta hoy, gracias a Dios. Con todos nos amamos, nos queremos, ¿no? Y digo, a la vuelta de la esquina, en todo este tipo de relaciones, ¿podemos tener discrepancias? Sí podemos tener discrepancias. ¿Podemos tener perspectivas diferentes? Sí podemos, porque somos seres humanos únicos, aunque tenemos muchas cosas en común, muchísimas cosas en común. Puede haber un momento en que tengamos una discrepancia, sí, pero que eso termine rompiendo nuestra amistad, que eso termine pretendiendo sepultar todo un pasado maravilloso, todo un sinnúmero de experiencias, de vivencias, que nos alimentaron tanto el alma, y que se acabe. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Y me venía a la mente algunos aspectos con los cuales quiero concluir. Pensamientos que surgen, ¿no? de historias como esta, de historias como las nuestras. Ayer que les compartía a los universitarios respecto del noviazgo, algo les hablaba de mi noviazgo con mi esposa, con quien ahora es mi esposa, ¿no? Y fue una experiencia tan linda que tuve, no solo porque yo les hablaba, les comentaba y todas eran así. Y no querían irse, digo, no, ya vamos. Me iba y eran así. Y les seguía comentando algo de esas épocas, ¿no? De 38 años atrás, cuando yo le conocí a mi esposa, o más años quizás. Y quedé impactado y les hablaba, ¿no? Y fue tan lindo para mí porque ya termino tipo
7:15 de la noche, ¿no? Me había extendido desde las 5:30 que comenzó el programa. Bueno, primero tuvieron una dinámica y vengo y entro a la oficina, ¿sí? No fui directo a la casa por ese lado, sino por el lado de acá, a la oficina. Yo que entro a la oficina, ¿sí? Prendo las luces de mi oficina tenía que imprimir esta hojita guía. Yo que entro, mi esposa sentada ahí. Le digo, ahorita vengo hablando de ti. Le comía besos, ¿sí? Le digo, vengo hablando de ti. ¿Y qué? Le digo, es que al hablarles a los chicos del noviazgo, le digo, algo saqué de mí, de nuestras experiencias. Tantas experiencias. Y que de pronto parejas terminen separadas. Que padres con hijos, hijos con padres, con madres, con los progenitores, terminen distanciados, con rencor, con ira, con contienda. No es dable. Que hermanos, que nos hemos criado juntos, que compartimos. Yo soy de la época en la que los hermanos menores, en mi caso, usábamos la ropa de los mayores porque crecían. Hasta eso llegamos a compartir. Cómplices, amigos, inseparables. Ahora confrontados, distanciados, evitándonos los unos a los otros. Primos, consanguíneos del alma, con un yerno, con una nuera. Ya le digo, qué feos nombres, ¿no? El que yo le haya entregado a mi hija, parte de mi corazón, a un hombre. Es obvio que ese hombre tiene que ser mi íntimo, porque me está tomando la posta en el cuidado, amor, protección que yo le tengo a ella. Y después bronqueado con el yerno, separado de mis nietos, que Dios me guarde. Me quitarían la vida donde me separan de mis nietos. Y distanciados, y peleados, y bronqueados. No es posible. Insisto, no es dable. ¿Qué pasó? No habían muchas más situaciones que les unían que las que las separaban. Claro. Si uno se detuviera a pensar un poquito, no. O sea, hay demasiada historia, demasiados buenos momentos. Hay muchísimas cosas mucho más valiosas que nos unen, como para que una tontería nos separe. ¿No pensaron Pablo y Bernabé? ¿Por qué, me pregunto yo, por qué no apelar ellos y nosotros a lo racional, que es tranquilizarse, conversar para superar el impasse, no para aferrarme en mi necedad, en mi terquedad, no, sino, me equivoqué, perdóname, nunca fue mi ánimo ofenderte. Y asumo la responsabilidad de mis errores. O sea, no somos gente pensante. ¿No sería mejor una actitud de esa naturaleza que decir, no, las cosas si son como yo digo, y si no, ahí se acaban? Hey, tranquilo, respira profundo, piensa. Pero no es así, ¿no? Porque donde entra la necedad, la terquedad, que son las manifestaciones de uno de los enemigos más terribles del amor y la amistad, que se llama orgullo. El orgullo es tan nocivo, tan destructivo, como una ametralladora, como un misil, como una droga. Pero no, uno se pone en esa postura. Ah, no, esto me dijiste y esto no te lo voy a perdonar nunca. Oiga, a esta porquería de vida, hubo alguien que le perdonó desde una cruz, con los brazos abiertos me perdonó, mientras se desangraba. Pero yo no, ahora no. Esto sí yo no te perdono. O sea, usted es más que Dios. Usted es más que mi Señor Jesucristo. Usted y yo somos más que mi Señor Jesucristo, porque Él sí pudo perdonarnos. Yo no. Tercos, necios, orgullosos, engreídos, prepotentes, malcriados somos. A veces es ese orgullito que aparece en ese momento, en el momento del conflicto, de la bronca, ¿sí? Que nos cogió mal genios. Y yo me atrevo a creer, yo no conozco más que lo que la Biblia dice de la amistad
de estos dos grandes amigos separados, ¿sí? Pero yo me atrevo a pensar, ¿sí? Que fue un rato de mal genio de Pablo. Fue justo el día que se levantó con el pie cambiado, qué sé yo. Que a veces se destruye una relación de amistad y de amor. Por eso, no es por el hecho, no es por la situación, sino por lo que en ese momento estuve sintiendo. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con nuestro cónyuge, por ejemplo? ¿Sí? Por una cosa que no amerita nada. Pero me cogieron con el pie cambiado. Justo estuve preocupado, justo estuve cabezón, justo qué sé yo, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahí? Humillarse y pedir perdón. No decir, ándate vos por tu lado y yo por el mío. ¿Por qué voy a acabar? ¿Por qué voy a acabar una relación de la cual puedo sacar provecho y terminar destruyéndola? El orgullo, el mal estado anímico del momento, voy a acabar con todo, ¿no? Una de las situaciones que yo me he percatado en mí mismo, y obviamente todos somos seres humanos emocionales, es que cuando se dan estas tonterías, impases que se pueden solucionar, vea, con una sonrisa, con una mirada, ¿sí? Se pueden solucionar, porque somos creativos para muchas cosas. ¿Qué tal que el rato del impasse, ¿sí? Yo le doy un beso volado a mi esposa? Estamos discutiendo y yo le digo, ¡solucionado! ¡Solucionado! Pero no, ¿cómo voy a hacer eso, no? Va a pensar que ¿qué? Que piense lo que quiera. A mí me preocupa lo que piensa Dios de mí, ¿no? Que piense lo que quiera, le tengo dominado, piensa lo que te plazca. Sí, pero esto le agradaría a mi Señor. Ya, quieto. ¿Sí? Pero ¿sabe qué suele suceder más bien? Que en vez de tener la calma y de echar agua al fuego, botamos gasolina al fuego, ¿no? Y comenzamos a especular. Y Pablo y Bernabé, de pronto, si ellos hubieran especulado, si ellos hubieran sido ecuatorianos, habrían dicho así: ah, claro, Bernabé, de pronto, ¿no? A pesar de ser un hombre de corazón generoso, pero dejándose llevar por la emoción del momento, de pronto hubiera dicho Bernabé: ah, yo sí sabía que vos andabas buscando pretexto para separarte de mí, y ahora, claro, le coges de pretexto a mi sobrino. ¿Sí? Viejo, tranquilo, Bernabé, nunca hubo una mínima posibilidad de llegar a pensar algo así. ¿Por qué sales hoy con esto? Porque lo que estás haciendo, desde hace rato tú venías pensando en cómo separarte, y ahorita el pretexto es mi sobrino. Tranquilo, viejo, no, las cosas no son así. Pero ¿qué es lo que pasa? Especulamos. O Pablo también podría haber dicho: claro, tú le traes a tu sobrino porque sabías que por él podíamos separarnos, sí, porque tú ya querías coger otro camino, yo ya me daba cuenta, yo ya te venía mirando. Mentira, no era nada de eso, son especulaciones pecaminosas que nos salen en un momento y que pueden acabar con todo. Concluyo. ¿Qué nos detendría hoy para reconciliarnos con alguien? ¿Con quién tuvimos más para estar juntos y unidos que las cosas que sucedieron? ¿Qué nos impide hoy? Yo sé que nos impide. La vergüenza posterior, que unida al orgullo, no nos deja humillarnos para recuperar algo en lo que con seguridad Dios tenía un propósito. Uno se ha puesto a pensar que de pronto cuando hay un divorcio, sí, con el divorcio no solo que se acabó un matrimonio, se acabó un propósito y un proyecto de vida. Y no solo para los dos, sino también para nuestros hijos. ¿Qué tal que el día de mañana, porque nadie tiene la vida comprada, ni siempre tenemos la seguridad de estar bien, aquella persona con la que me distancié después de haber tenido tan lindas historias, el día de mañana yo necesite de esa persona?
Pero no puedo acercarme, ¿por qué? Porque estamos enojados, porque estamos distanciados, porque no nos pasamos palabra. O algo que es peor todavía, no solo que yo necesite de esa persona, ¿qué tal que esa persona necesite de mí? Y teniendo yo las herramientas para poder ayudarle, que no se vea con la posibilidad de acercarse, porque mantenemos una distancia prudente. Porque lo que te hice, lo que me hiciste, que te perdone Dios, porque yo no. Pobre miserable de mí, si es que llegara a pensar algo así. Que Dios tenga misericordia y Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará